¿Alguna vez te imaginaste que iba a haber escasez de gasolina y que no íbamos a poder trasladarnos libremente hacia nuestros trabajos o hacia nuestras escuelas? ¿O alguna vez te imaginaste que íbamos a estar sumergidos en medio de esta pandemia, en donde no íbamos a poder salir de nuestras casas y iba a haber una afectación económica importante? Bueno, todo eso son riesgos. Y la gestión de riesgos en la administración de proyectos se trata de identificar aquellos problemas o situaciones que se pueden presentar en un proyecto y que pueden causar afectaciones sobre todo al alcance, al costo o al tiempo. Al final de esta cápsula vas a saber cómo hacer un análisis y sobre todo cómo gestionar los riesgos de la mejor manera. Empecemos por definir qué es un riesgo. Bueno, pues es una situación o algún suceso que es totalmente imprevisto y que, como comentaba ahorita, amenaza negativamente a nuestro proyecto si es que se llega a convertir en un problema. Por lo tanto, lo que buscamos nosotros es tratar de evitar que eso suceda. Pero bueno, basándonos en el PMBOK, ¿qué propone para hacer esta gestión de riesgos? Es decir, si yo ya identifiqué que esto se puede convertir en un problema, el PMBOK lo que nos dice es, haz algo al respecto, para que esto no afecte al proyecto, o por lo menos tenga un menor impacto. El proceso de gestión de riesgos consiste en 4 pasos: identificación, evaluación, planificar una respuesta y actualizar nuestro plan. El primero es la identificación. Hay que saber o hacer una lista de cuáles son esas posibles problemáticas a las que nos vamos a enfrentar o posiblemente nos pudiéramos enfrentar dentro del proyecto. Este proceso es un poco complicado porque estamos tratando de adivinar un poco el futuro. Y a menos de que seamos adivinos, no podemos saber con certeza qué va a suceder. De lo que se trata en este proceso es acercarnos en la medida de nuestras posibilidades a identificar aquellas situaciones o a prever aquellas situaciones a las que nos pudiéramos enfrentar. La mejor manera de hacer esta identificación es pues hacerlo en conjunto, reunirnos con nuestro equipo de trabajo y hacer una lluvia de ideas o preguntarle a expertos en el tema o basarnos en el diccionario de riesgos si es que los tenemos, en base a qué ha sucedido en otros proyectos similares o simplemente en otros proyectos en donde haya riesgos que pudieran aplicar en mi proyecto. El siguiente paso es hacer una valoración. En este punto entra tanto el análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos. El análisis cualitativo consiste en la valoración de 2 indicadores, la probabilidad y el impacto. La probabilidad va de 10% a 90%. Es decir, qué tanta certeza tengo de que pueda o no llegar a ocurrir este suceso. Y bueno, el impacto va de 0.5 a 8. Eso significa de que si el suceso en realidad pasa, ¿qué tanto me va a afectar en mi proyecto? El resultado de estas dos variables, de acuerdo a la tabla que establece el PMBOK, se cruza, es una multiplicación entre la probabilidad y el impacto y me va a dar como resultado el nivel de riesgo. El nivel de riesgo se puede medir como alto, medio y bajo, que de acuerdo a esta tabla está clasificado por colores en rojo, amarillo o verde. El siguiente paso es hacer un análisis cuantitativo. A este análisis
únicamente van a pasar aquellos riesgos que como resultado en su nivel de riesgo me haya dado rojo. O si así lo decide la empresa, también puedo incluir los de color amarillo. Pero principalmente tengo que darle salida a aquellos que están en un nivel rojo. En el análisis cuantitativo, lo que se calcula es una variable que se llama el valor monetario esperado. Esta es el resultado de la probabilidad que ya calculamos en el análisis cualitativo por el costo del impacto. ¿Qué es el costo del impacto? Este es un número que se puede calcular en monto o en tiempo para identificar el impacto que tendría si este riesgo llega a suceder. Es decir, si realmente se convierte en un problema, ¿cuánto me va a costar arreglar este problema? ¿En dinero? ¿O cuánto tiempo le voy a invertir para arreglar este problema? ¿Por qué se multiplica por la probabilidad? Porque no puedo estar seguro o no puedo tener la certeza, y por eso estamos identificándolo como un posible riesgo de que vaya a suceder. Entonces, una vez calculado este costo del impacto y multiplicado por la probabilidad, el valor monetario esperado para mí se convierte como en un colchón del proyecto. Entonces, estos días o este monto que salió de este cálculo lo voy a integrar ya sea a mi cronograma de actividades o a mi presupuesto del proyecto. El siguiente paso, cuando ya hice este análisis, es pues planificar una respuesta. Ya tengo identificados los riesgos. Bueno, ahora, ¿qué hago con ellos? Generalmente hay 5 opciones que podemos utilizar. Eliminar el riesgo, que quiere decir hacer alguna actividad que realmente haga que ese riesgo ya no suceda. Aceptarlo, es decir, no voy a hacer nada, pero estoy consciente de que si este riesgo sucede, ya tengo medido cuánto me va a costar por resultado del análisis cualitativo. Y entonces cuando sucede el problema, pues ya no nos vamos a sorprender, porque yo acepté que si pasaba este riesgo, iba a asumir las consecuencias de tiempo y costo de aceptar este riesgo y no hacer nada. El siguiente punto es transferir este riesgo. Es decir, yo no lo puedo resolver, pero en dado caso de que suceda, transfiero la responsabilidad de resolverlo a alguien más. Es muy común que en estas situaciones se contraten seguros. Entonces, a través de eso, la aseguradora se hará cargo de resolver el problema en dado caso de que este suceda. El siguiente punto es reducir la probabilidad o el impacto. Entonces, si las acciones que yo implemento desde hoy me ayudan a que reduzca el impacto que va a tener o la probabilidad de que este suceda, entonces lo que va a suceder es que el riesgo va a cambiar de nivel. Y seguramente si estaba en un nivel alto de color rojo, probablemente pueda cambiar a un nivel verde o hasta amarillo, en dado caso de que no pueda cambiar mucho su impacto o probabilidad. Si cae en alguno de estos colores, probablemente ya no necesite preocuparme tanto por estos riesgos y entonces sigo dándole seguimiento a aquellos riesgos de nivel alto. El enfoque principal es atender a aquellos riesgos que son más críticos, porque son los que más me van a afectar a mi proyecto. Y bueno, el último punto es, una vez que ya establecí cualquiera de estas acciones, seguramente va a tener impactos en algunos otros documentos del proyecto, ya sea que haya cambiado el alcance, que se ajusten los costos, que incremente colchones en mi cronograma de actividades. Entonces, este es el momento de actualizar todo el plan y seguramente voy a tener que hacer una revisión de nuevo de mis riesgos. Los riesgos están vivos. Se tienen que ir monitoreando y actualizando a lo largo de todo el proyecto. Así que como conclusión te puedo decir
que no debes de olvidar estar actualizando constantemente tu tabla de gestión de riesgos, tu plan de acción sobre estos riesgos y sobre todo incluir a todo tu equipo de trabajo involucrados del proyecto para que se sumen a este proceso de gestión de riesgos, porque no es solamente responsabilidad del gestor. Los riesgos son responsabilidad de todo el equipo del proyecto.